y ya tenemos en línea, ¿no? Para dar sus descargos o explicar este plan de contingencia en realidad ante la paralización del corredor morado a Sergio Chimpén, vocero de la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU. Señor Chimpén, buenos días. Bienvenido a RPP. Gracias, buenos días Diego y César. ¿Cuál es el plan de contingencia que tienen para el inminente cierre de operaciones del corredor morado, por favor? Sí, la Autoridad de Transporte Urbano para el Lima y Callao tiene previsto la ejecución de un plan de contingencia con la finalidad de poder atender esa demanda de viaje de los usuarios que habitualmente se trasladan a través de los buses del corredor morado. Y en esa medida se ha dispuesto la autorización de forma provisional o temporal de un aproximado de 500 buses de distintas empresas formales con la finalidad de ponerlos a disposición de los usuarios y de esa manera no se puedan ver afectados en los viajes que que realizan a partir del día lunes 4 de marzo. ¿Cuántos? Y como consecuencia de la paralización del corredor morado. ¿Cuántos ¿no? buses del corredor morado circulaban usualmente en un día? O sea, ¿cuántos corredores tenían? Un aproximado de 130 buses. Y 500 de otras empresas formales van a suplir esa necesidad. Sí, eso en la medida que esto es básicamente es una equivalencia, porque los buses del corredor morado tienen una extensión de 12 metros, bien, y los buses que están siendo autorizados de forma provisional varían esa cantidad de envergadura, ¿no? Y en esa medida transportan menos o más pasajeros, ¿no? Ya se Ahora, perdón, César, adelante, Diego, sí, disculpa. Sí, solo quería consultarle sobre el tema del costo. ¿Va a haber alguna variación? Porque eso también los usuarios tienen esa preocupación de que van a quizá tener que gastar más para poder movilizarse por el tramo que habitualmente lo hacen. Sí, en el caso del corredor morado existe una tarifa plana, correcto, existe una tarifa plana independientemente del movimiento, sea corto o sea largo, del usuario, y tiene una tarifa plana de 2,50 soles. En el caso del transporte convencional autorizado de forma temporal, la tarifa va a variar dependiendo, claro está, del trayecto en el cual se movilice el usuario. En esa forma, si realiza un trayecto corto, la tarifa variará entre 1 sol y 1,50 soles, y si realiza un trayecto largo, el costo estará entre 3 soles y 3,50 soles. O sea, van a gastar más los usuarios. Es decir, depende, como te digo, finalmente del trayecto que los usuarios pero los que hacían el trayecto largo sí van a pagar más que antes del cierre del corredor morado. Claro, finalmente tener en consideración que las tarifas del transporte convencional son autorreguladas. ¿Esto qué quiere decir? Que el privado es quien finalmente es el que coloca la tarifa. Justamente por eso existían los corredores, ¿no? Se implementaron para que la tarifa sea plana, que de hecho fue subiendo, ¿no? Año tras año, y que recientemente el vocero del corredor morado dijo que el MTC le pidió que le sugirió que suba la tarifa para que se pague la deuda, ¿no? ¿Por qué la ATU, señor, no ha podido tener o mantener el corredor morado y, no sé, yo espero que no esté en peligro el corredor azul o el corredor rojo, que también cubren otras rutas importantes? Sí, tener en consideración que la característica principal del contrato de concesión del corredor morado, así como del azul y del rojo y del amarillo en su oportunidad, son autofinanciados. ¿Esto qué quiere decir? Que con los mismos ingresos que genera el sistema se paga el costo de la operación, ¿no? En la medida de lo posible, pues esta recaudación a través de los ingresos quizás no ha sido lo suficiente con la finalidad de poder tener una operación eficaz en el tiempo, y definitivamente se ha dado esta coyuntura en el cual el corredor morado no tiene, digamos, los recursos suficientes para poder prestar el servicio, ¿no? En esa medida se han instaurado sendas mesas de diálogo con la finalidad de poder llegar a acuerdos en un punto medio, con la finalidad de poder solucionar esta controversia, pero definitivamente el corredor morado en específico ya anunció una medida de paralización, y bueno, ante eso
definitivamente la autoridad tiene que proveer el servicio público de forma continuada. El servicio público no puede parar, y en esa medida es que se recurre al transporte convencional como un mecanismo alternativo de cara a satisfacer esa demanda de viaje de los usuarios, ¿no? Señor Chimpén, 2 preguntas y le pido que sea breve en las respuestas. La primera, si va a haber 500 buses que antes no habían, podría haber mayor congestionamiento vehicular en algunas zonas. ¿Qué previsiones están tomando al respecto? Y lo segundo, ¿estos buses convencionales van a seguir la misma ruta de los corredores, por ejemplo, el túnel de San Juan? Sobre la primera pregunta, definitivamente nosotros tenemos desplegado personal operativo de cara a evitar congestiones vehiculares y definitivamente hacer los ajustes en la programación y en la operación de estas rutas, de estas rutas que van a venirse ejecutando con estas empresas de forma provisional, ¿no? Y sobre la segunda consulta, tenemos los recorridos modificados de las empresas, algunas irán por ese mencionado trayecto que tú señalas, pero tener en consideración que no es que los 500 buses se vayan a colocar en una ruta en específica, en tan solo recorrer una sola calle en específica, sino que van a estar, digamos, distribuidos de forma adecuada en todos los 4 recorridos que habitualmente eran ejecutados por el Corredor Morado, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Sergio Chimpén, vocero de la ATU. La ruta, a ver, no sé si respondió si va a ser la misma ruta. Están el túnel de San Juan del Lurigancho. Sí, es el, digamos, el acceso a San Juan del Lurigancho, te refieres específicamente, ¿no? De Abancay exacto. Para San Juan del Lurigancho, sí, correcto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Sergio Chimpén, vocero de la Autoridad de Transporte Urbano, y esperaremos a mañana, César, ¿no? Para ver qué tal va el asunto con el